Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta de tenerte acá con nosotros en Historiopolis. Así que bueno, la idea es hablar con Francisco un poco. Francisco es experto en China, o no sé cómo te querés definir. Sí, soy sinólogo. Sí. Experto en China. Así que bueno, con Francisco vamos a conversar entonces sobre la Revolución Comunista China, los inicios, el desarrollo y demás. Así que bueno, Francisco, todo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Eh, para entender, digamos, lo que fue la Revolución China, tenemos que hacer un breve repaso de cuál fue el contexto de China, ¿no? Pensemos China, este imperio milenario, un imperio con muchas características, un imperio que durante mucho de ese tiempo no solo consistió en una civilización en sí misma, sino que durante muchos siglos se pensó como la civilización en sí misma. En tanto que lo que en la mente de los gobernantes, la intelectualidad, la burocracia imperial china, lo que separaba al mundo civilizado del mundo bárbaro era el nivel que tuviesen individuos o pueblos de acceso a la cultura china, particularmente el lenguaje chino escrito, ¿no? Esa era como la línea roja que dividía el mundo en dos. Esta confianza en la potencia civilizatoria de China, nuevamente entendida como no una civilización, sino como la civilización, le permitió al sistema imperial recuperarse de numerosas debacles a lo largo de los siglos, ¿no? A diferencia de Roma, por ejemplo, que cae, el mundo mediterráneo nunca más vuelve a estar unificado, el sistema imperial chino se recupera de distintas catástrofes, ¿no? Entre más o menos el 200 y casi el 600 hay 400 años de divisiones internas o dinastías particularmente débiles. Vemos rutinariamente periodos de 100 años de caos acá y allá. Y empezando en el segundo milenio, dos importantes conquistas por parte de pueblos extranjeros. La primera, los mongoles, y después los manchúes. Los mongoles en el 1200 y pico, los manchúes en el 1600 y pico. Ambos terminan fundando, sin embargo, sus propias dinastías chinas, ¿no? Conquistan China, pero por otro lado son en un punto asimilados rápidamente por el sistema imperial, justamente debido a la potencia de la cultura china, ¿no? Esto, sin embargo, tiene un momento de quiebre que empieza con lo que es el encuentro traumático de China con la modernidad industrial. Particularmente eso empieza con las guerras del opio, que pelean y pierden con Inglaterra, y después eso le va a seguir encuentros con otras potencias, ¿no? Francia, Rusia, eventualmente Japón. Y es ese encuentro con la modernidad industrial que finalmente quiebra el sistema imperial, y lo quiebra en un plano intelectual y hasta diría espiritual, porque es a partir de ese momento en el cual gobernantes, cuadros políticos, burocráticos, intelectuales, abandonan este concepto, ¿no? de China como la civilización y empiezan a ver en esa cultura china, en esa trayectoria, en ese sistema imperial confuciano, un obstáculo que está hundiendo a China y la está enfrentando a un peligro existencial por parte de estas potencias industriales que buscan destruirla. Dicho esto, en el imperio la identidad china justamente era lo que historiadores han llamado culturalista. Es decir, que chino era quien que tenía acceso cultural a China, ¿no? El que vivía como chino, el que sus prácticas eran chinas, el que escribía y leía chino. Eso es lo que definía. Es parecido, salvando las distancias, al término de cristiandad en el medioevo. Uno no era francés, era cristiano, ¿no? De alguna forma. En algún punto sí. Más o menos. En algún punto sí, o más el progreso del Imperio Romano, ¿no? Que iba incorporando distintas culturas y progresivamente más y más gente se fue haciendo romana. Claro, en lo que actualmente es Portugal, en lo que actualmente es Siria, ¿no? En lugares muy distintos, pero terminaban incorporándose a este sistema romano porque no era una identidad étnica en algún punto. O en un término más contemporáneo, si se quiere, latinoamericano.
Digamos, la latinoamericano o sea, tiene una cuota geográfica, pero es una cuota identitaria, lingüístico-cultural, claro. Sí, sí, sí. en una región de inmensa variedad étnica. O sea, me parece Sí, que sí. no digo algo controversial No, cuando no, para nada. tengo que el latino no es una etnia definida. No pasa. Totalmente. Ujú. Es algo más asimilable a eso. Y esta cultura y esta identidad culturalista, además, era universalista, en el sentido de abierta potencialmente a personas de distintos rincones de la Tierra. De hecho, no sé, un evento muy importante durante la dinastía Tang, que va del 600 al 900 más o menos, que es como vista tradicionalmente como la edad de oro de la cultura china. Hay una rebelión que es la rebelión de An Lushan, un general en la frontera que se rebela y empieza una guerra civil. Bueno, An Lushan en realidad era sogdiano étnicamente, o sea, una persona de Asia Central, más parecido en algún punto a un persa, pero que era un general muy destacado dentro de la cultura Tang, algo que la China contemporánea sería muy difícil de imaginar. Con esta crisis del sistema imperial empieza un largo arco en la historia china que en buena medida sigue hasta el día de hoy, por la cual la obsesión o la misión principal de los gobernantes chinos va a ser una odisea en búsqueda de un modelo de modernidad industrial que se adecue a la realidad material, cultural, social de China. Y en eso tenemos distintas iteraciones. Una de las cosas más importantes que surge con eso es el surgimiento del nacionalismo chino. Justamente, nuevamente, a ver, para nosotros nosotros vivimos en un mundo organizado en estados nacionales. Entonces, para nosotros es una organización humana casi natural. Lo que la gente me parece que no suele ser consciente es el hecho de que el concepto de Estado-Nación es muy nuevo, es un concepto que empieza más o menos con la Revolución Francesa. Exacto. Como todo, esto se puede debatir un poco más, un poco menos, pero fundamentalmente ese es el evento, es algo de los últimos 300 años, siendo generosos en el marco temporal. Y entonces el Estado-Nación es visto como el sistema de organización política moderna que necesitas para tener un país industrial moderno. Entonces, a partir de ahí hay un cambio radical en cómo los chinos se perciben a sí mismos y a partir de ahí esta concepción culturalista y universalista es reemplazado por una visión historicista y particularista, ¿no? ¿Y quiénes son los chinos? Bueno, los chinos son los que siempre han sido chinos, los que han atravesado toda la historia china, los que ahí empieza el desarrollo de un concepto étnico de chino, digamos, el concepto de Han, en general, bueno, para que ellos no estén muy familiarizados, China tiene muchas nacionalidades, pero el 90 y pico % de la población es Han, o sea, cuando ustedes piensan en un chino, en general van a estar pensando en un Han. Ese concepto de Han también es reciente, porque nunca se habían pensado realmente en términos étnicos y justamente adoptan el nombre de una de las dinastías más antiguas y más prestigiosas del sistema imperial y la más longeva, la dinastía Han, que va del 200 a.C. al 200 después de Cristo. Y nuevamente, particularista, en el sentido de es una identidad cerrada, es una identidad distinta de la de los países que la rodean, y es una identidad exclusiva. O sos Han o no sos Han, básicamente. Y eso es una idea que ha perdurado hasta el día de hoy y es un cambio radical con la cosmovisión imperial china, ¿no? La cosmovisión confuciana china. Como dije, digamos, estas tensiones internas terminan llevando a la debacle del sistema imperial que colapsa en 1911. Y a partir de ahí, China va a tener distintas iteraciones de modelos de modernidad industrial. Va a haber, bueno, antes de eso vas a tener algunos reformistas tardíos imperiales que no logran saltos cualitativos necesarios para salvar ese sistema. Hay un debate si se podía o no salvar ese sistema. Tenemos liberales chinos que
van a tener algún rol un poco más popular en las décadas de 1900-1910, pero eso fundamentalmente se termina para 1920. Y a partir de 1920 vamos a tener sobre todo dos vertientes políticas contemporáneas. Contemporánea en el sentido de, digamos, movimientos políticos más como lo entendemos nosotros. Claro, no, de masas incluso, claro. Claro, ¿no? que van a ser el nacionalismo y el socialismo chino, ambos también herederos de una cosa también novedosa, muy del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que es la política de movilización de masas. Para ese momento, ¿entendí mal o el imperio ya había caído? A ver, Todavía no. son procesos, o sea, empieza a surgir un nacionalismo chino, cae el imperio, fundan una república, hay, después obviamente el nacionalismo también se va transformando, es dialéctico, pero hay que entender que hay varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo, pero el origen es común, es este encuentro traumático de China frente a la modernidad industrial que llega a sus orillas a cañonazos, fundamentalmente, ¿no? Ahí, sin entrar demasiado en detalles de las diversas idas y vueltas entre el nacionalismo chino y el socialismo chino, y Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek, y el Frente Unido, la expedición de Guangdong al norte, la purga del 27, las guerras civiles, la invasión de los japoneses, resumiendo un poco todas esas cosas, hay un problema de fondo que el nacionalismo chino no logra dar una buena respuesta, que es muchos reformistas chinos decían, bueno, tenemos que reemplazar el imperio con un Estado-nación, porque los países modernos son estados nacionales, y esa es claramente la organización moderna que tenemos que tener, para implementar una modernidad industrial que nos salve de estas potencias imperiales que quieren destruirnos. Ok. Eso está muy bien, pero ¿qué haces frente a la siguiente pregunta? ¿Vos cómo haces para construir un Estado-nación sobre las bases de un imperio multicultural y multiétnico y multiconfesional y multilingüístico? Un imperio construido con la incorporación de vastos territorios, y estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados, incorporados a través de la conquista imperial. Y eso es una tensión interna importante. Sobre todo porque, por un lado, el proyecto del nacionalismo chino es hacer un Estado-nación para los Han. Claro, cuyo sentido es hacer que China sea más poderosa y esté más segura de los avances imperiales. Pero, ¿qué argumento tenés para mantener tu control sobre el Tíbet, sobre el Xinjiang, sobre Mongolia, sobre Manchuria? Es dudoso. Si lo planteás desde el aspecto de un Estado-nación, pues nuevamente pasamos a identidades que son particulares e historicistas. Y el problema del surgimiento del nacionalismo como fenómeno político dentro de sistemas imperiales multiculturales es que a veces la definición del nacionalismo es cada vez tiene una multiplicidad cada vez mayor, identidades cada vez más específicas. Y esto no es exclusivo de China, digamos, ha sucedido con el imperio zarista, enfrentó cosas parecidas. El caso más emblemático probablemente haya sido el imperio austríaco. Claro, el imperio austríaco, el imperio Habsburgo logra sobrevivir a 1848 con la ayuda de una intervención militar por parte de la Rusia zarista. Después ese sistema empieza a crujir debido justamente a derrotas militares en manos de lo que va a ser la Prusia de la unificación, que va a terminar fundando el Imperio Alemán. Ahí tenés, después de una dura derrota, una concesión importante y pasás a tener una monarquía dual, que es un imperio austro-húngaro, pero eso tampoco te resuelve los problemas, porque una vez que
se ve que los húngaros han logrado mayor representatividad. Hay los bohemios, los moravios, los serbios, los croatas, los bosnios, italianos, algunos rumanos, montenegrinos, algunos albaneses. Todos esos hacen la pregunta de, bueno, si esto se lo dieron a los húngaros, a nosotros qué nos toca. Sí, Entonces, sí. es un poco la tragedia de estos sistemas en los cuales donde uno, digo, tragedias desde el punto de vista del monarca o el Estado imperial, no necesariamente de sus súbditos, pero es un poco la trampa de la reforma, en el sentido cuando empezás a aflojar algunos tornillos y hacer algunas reformas, a veces uno se encuentra que el nivel de demanda de la población no disminuye, aumenta, se multiplica, eso se vuelve más sofisticado, se organiza, se moviliza. Entonces, es un juego muy delicado en el cual la realidad es que muchos de estos imperios terminaron colapsando, digamos. El imperio austríaco, después austrohúngaro, colapsa y se parte en un montón de pedazos. Lo mismo sucede con el imperio otomano y en una versión muy reducida, su ceniza surge la República de Turquía. Y China se enfrenta a una situación potencialmente comparable, ¿no? Y esto también es una tragedia para los nacionalistas chinos, porque si eso sucede, toda esta implementación de un nacionalismo chino y un Estado-nación y esta iteración de la modernidad industrial terminaría en una China muchísimo más pequeña, muchísimo más débil, muchísimo más vulnerable y en mucho mayor peligro. Entonces, son esas ironías del destino en las cuales, de las cuales, digamos, los dirigentes nacionalistas chinos eran conscientes, digamos. A veces la gente tiende a tener visiones un poco condescendientes con el pasado, y eso en alguna medida tiene que ver con que nosotros sabemos el diario del lunes, entonces podemos trazar líneas de causalidad de una manera más simple, sin necesariamente ser conscientes de la multiplicidad de posibilidades que existían en cada momento dado, y a veces sin ser conscientes de que esa multiplicidad de posibilidades también en un universo limitado debido justamente a las ventajas y desventajas que todas las decisiones tenían. Entonces, muchas veces los políticos terminan operando en un margen de maniobra limitado, lo cual a veces explica por qué gobernantes toman decisiones que salen mal, siendo conscientes de que es posible que fuesen una mala idea, pero si es la menos mala de todas tus ideas malas, no es una mala idea, es la mejor idea. Y eso a veces es un poco la tragedia de la gobernanza. Y por otro lado, digamos, el nacionalismo no termina de resolver esto. La primera república china intenta darle una respuesta a ello. La primera bandera, de hecho, es una bandera de 5 líneas, cada una de un color distinto, representando las 5 nacionalidades de China, ¿no? Los Han, los mongoles, los manchúes, los tibetanos y los Hui, que en ese momento Hui era la manera de referirse a todos los musulmanes de China. Si uno ve la composición de las nacionalidades de China actualmente, son 56, claramente ese primer intento fue considerado eventualmente insuficiente y pasamos a identidades mucho más específicas, incorporando a los uigures, y a los yuan, y a los dong, y a los bai, y a los miao, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto también, nuevamente, retomando el tema de no hay que caer en la condescendencia del pasado. Para nosotros es muy natural que los imperios surjan y tengan su momento bajo el sol y colapsen, y de alguna manera pensamos que los pueblos son eternos. Y esto no es cierto. O sea, los pueblos se fundan y eventualmente se terminan de la misma manera que se terminan todo el resto de las organizaciones humanas. Y el Estado-Nación también tiene
alguna construcción en algún sentido que es artificioso, ¿no? O sea, hay una Claro, construcción de nación. sí, ¿Eso claro. quiere decir que las naciones no existan? No. No. Eh, Digo, que algo haya sido construido no quiere decir que sea falso, no quiere decir que sea ilegítimo. Y de hecho, si algo ha marcado el siglo XX es la poderosa realidad de las naciones. Eh, las naciones existen en la medida que existen en la cabeza de la gente, de la misma manera que existen los países, las religiones, el dinero o las leyes. Claro. El lenguaje, o sea, el castellano no existe de la misma manera que existe esta mesa, pero en la medida que exista en tu cabeza y la mía, los sonidos que estamos intercambiando refieren a ideas que también existen en nuestra cabeza, pero eso también después se traduce a la realidad material. Entonces, Ujú. Sí, sí, sí. eh, Es un poco como más difícil de cohesionar el tema de la nación como tal, pero sí, por supuesto, estaba pero, ahí, cuando, claro. pero cuando se logra, también en eso, a ver, nuevamente, Sun Yat-sen era muchas cosas. Estaba muy lejos de ser tonto. ¿Qué pasa? La construcción de la nación muchas veces es difícil, pero una cosa que quedó muy claro en la Revolución Francesa y posterior es que si uno logra construir un sentido nacional, en el sentido de una comunidad imaginaria en la cual todas las partes de esa sociedad se sienten igualmente partes, igualmente comprometidas, uno de Ujú. repente tiene una herramienta de movilización política, movilización militar, Sí, 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 que es poderosísima. exacto. Es muy hay pocos sistemas que hubiesen sido capaces de llevar adelante gestas tales como las guerras mundiales. O sea, Sí, seguro. eso requiere un nivel de compromiso en la totalidad de la población que es mucho mayor a lo que sistemas precontemporáneos fueron capaces de hacer. Sí, de Eh, compromiso y de capacidad de control, ¿no? También de la población. Claro, y ni siquiera tanto control en el sentido de que el sentido de nación es una cosa muy interiorizada, ¿no? Ujú. ¿Por qué los argentinos y las argentinas nos emocionamos cuando ganamos el Mundial? ¿Por qué hubieron 7 millones de personas espontáneamente en las calles de Buenos Aires, la mayor movilización deportiva en la historia de la humanidad? Eso porque el presidente se iba a enojar si no lo hacíamos, porque nos estaban apuntando Claro. con armas, porque fueron los latigazos. No, es porque después de 200 años de construcción de una identidad nacional está muy interiorizada Sí, y claro. es parte de nuestra subjetividad, nuevamente. Que haya habido una construcción de una nación argentina, como una construcción de todas las naciones del mundo, no quiere decir que no sea genuina, que no sea real. O sea, Exacto. Sí, la sí. gente que se emociona escuchando el himno, la gente que piensa en las Malvinas y le hierve la sangre pensar que hay una bandera británica volando ahí, ¿no? Digo, más de una cosa puede ser cierta al mismo tiempo. Claro. Entonces, el nacionalismo es una herramienta poderosa y era vista como una herramienta que potencialmente podía salvar a China de esto, ¿no? Pero también el nacionalismo y el Estado Nacional es una organización política mucho más invasiva y mucho más demandante de lo que puede ser el imperio. Lo cual no quiere decir que los imperios no hayan sido brutales, lo eran, pero no jugaban tanto en el plano de lo subjetivo. Entonces, irónicamente, los imperios han demostrado hasta ahora ser sistemas bastante más adecuados para la conformación de sociedades multiculturales, porque un emperador puede ser distintas cosas para distintos súbditos y en distintos términos, y no tenés por qué tener un código legal unificado, porque son súbditos, no es que son ciudadanos con la igualdad ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Y sos un Juan Di para los Han y para los manchúes sos un Han y también medio para los mongoles y para tus súbditos musulmanes cumplís otras funciones, igualmente para los tibetanos, o sea, tiene algunos resortes el imperio que el Estado-Nación, al ser mucho más Claro. invasivo y demandante en algún plano, empiezan a haber todas estas tensiones nacionales. Y por otro lado, también la visión nacionalista era que involucraba un montón de sacrificio, dejando atrás mucho de lo que era
mucho de lo que era la identidad china, la cultura china. Y nuevamente un país que tradicionalmente ha tenido una elevada percepción de sí mismo. No terminaba tampoco de convencer a muchos, no diría nacionalistas, porque no eran exactamente nacionalistas, no diría exactamente patriotas, pero digamos, muchas personas orgullosamente chinas y orgullosos de ese legado civilizatorio chino, los reservorios de esa China confuciana tradicional, veían en la modernidad industrial no una defensa del país, sino una traición. Entonces, nuevamente, vemos estas ironías del destino en las cuales, hablando de manera coloquial, tenemos dos grupos, los nacionalistas y los grupos más tradicionales, que se acusan mutuamente de ser cipayos, vendepatrias, entreguistas, ¿no? Y lo que ofrecía el nacionalismo chino era con enorme sacrificio convertir a China en el último país industrializado del mundo. Lo cual era también un relato nacional que era un poco más amargo en su perspectiva, digamos, de una construcción de una épica movilizante. ¿Por qué dije todas estas cosas? Básicamente para entender dónde fue que desde lo conceptual falla el nacionalismo y gana el socialismo. Porque frente a estas divisiones de nacionalidades o grupos étnicos o lo que quiera, el socialismo tiene una respuesta, que es que esas diferencias en el fondo son bastante superfluas. ¿Por qué? Porque la historia del mundo no es la de distintas naciones peleándose, es la de distintas clases y sistemas de opresión dentro de cada sociedad. Y en eso te dirían, sí, podemos tener nuestras diferencias, vos el trabajador uigur y yo el trabajador Han, pero tenemos muchas más cosas en común, porque ambos somos explotados por nuestros terratenientes, por las clases parásitas, por el capitalismo especulativo aliado al imperialismo internacional. Y acá esto se trata de hacer una lucha de clases, y se trata de hacer una revolución socialista, y se trata de hacer una revolución socialista mundial, y eventualmente cuando demos el salto del socialismo al comunismo, de todas maneras vamos a abolir el Estado y los Estados, y nada de esto va a importar, o sea, no cambian absolutamente el eje de la discusión, y quieren una respuesta frente a estas tensiones del traspaso imperial a nacional. Esto no quiere decir que no hayan habido tensiones con los mongoles, con los tibetanos, con los uigures eventualmente, ¿no? Pero por lo menos desde el plano de lo teórico tenés una línea política clara. No estás tan marcadamente expuesto. Por otro lado, la visión de futuro, el proyecto que ofrece el socialismo es más atractivo que volverse el furgón de cola del proceso industrial global y que además evita una chicana fácil de hacer, que si ustedes se dicen nacionalistas chinos, se dicen que los europeos son malos y lo único que pretenden es ser igualitos a ellos, y te vestís con saco y corbata y querés traer el ferrocarril y universidades francesas e ingenieros alemanes. Entonces, o sea, vos decís que querés salvarnos de esta gente que busca conquistarnos y asimilarnos a ellos, y que la única manera de salvarnos es volvernos igual que ellos. ¿Qué estamos salvando acá exactamente? La crítica más tradicional confuciana, que la verdad que tienen un punto, o sea... Claro, sí, se entiende. Sí. El socialismo te cambia nuevamente el eje, porque el socialismo te dice no, sobre todo después de 1917, no, olvídate de eso. No nos vamos a parecer a los imperialistas, a los capitalistas, a los explotadores, todo lo contrario. Nosotros hacemos una revolución socialista, no somos el furgón de cola del mundo industrial. Damos un salto y nos salteamos etapas históricas y pasamos a ser la punta de lanza del desarrollo humano global, y nuevamente junto a la Unión Soviética y nuestros camaradas vamos a estar liderando el proceso de lo que es la redención final de la humanidad. O sea, nuevamente pasamos a estar en primera fila del desarrollo humano, lo cual nuevamente
sobre todo para China y para un pueblo chino, que un país que tiene una cierta imagen de sí mismo, ¿no? Un país que no se piensa que es otro país, ¿no? Es una narrativa política. Disculpe. ¿Es un socialismo medio utópico todavía o no? No, no, no. Ok, bien. O sea, en el fondo, o sea, en cierto sentido, todo el socialismo es utópico, pero Sí, está bien, está bien. eh, sí, y eso, a ver, no lo digo en términos peyorativos, de hecho, creo que más o menos desde la Ilustración o la Revolución Francesa, casi todo el pensamiento político es utópico. Casi todo el pensamiento político tiene así un destino final donde los problemas de la humanidad se resuelven. Resuelven, claro, sí, sí. Digo, si el fin de la historia de Fukuyama no es utópico, no sé qué Claro. es. Sí, sí, sí. Y en eso creo que sobre todo de la Revolución Francesa, mucho de la discusión política en Occidente se aferra a esas visiones utópicas y también no solo llevan adelante políticas que le demandan mucho a la ciudadanía, sino que también desarrollan una ciudadanía que le demanda mucho a la política. Esto si comparamos con autores clásicos de el mundo greco-romano, Platón, acá lo voy a dejar de lado, pero otros que justamente reflexionan acerca de el destino del mundo y sus gobiernos, había una visión no utópica y ocasionalmente fatalista en algún punto, pero también mucho más realista, entendiendo que, bueno, que, en fin, la historia son ciclos y podés pasar de monarquías a tiranías, a revoluciones, a democracias, a populismos, a oligarquías, y en un momento todo eso colapsa y mal que mal vuelve a suceder, y como sucedió en Grecia y sucede en Roma, y Claro, sí, sí, digamos, la rueda sí. de la historia Ujú. continúa. En eso igual hay un cambio eh, en cierta medida lo que dije de la Revolución Francesa también igual es heredera, en amplio sentido, es heredera del cristianismo, que el cristianismo también era heredera de un pensamiento apocalíptico, en el sentido de un pensamiento que piensa un fin de la historia y la Claro, llegada de una utopía, o sea, es teleológico, piensa que la historia va hacia un fin. exacto. Muchas veces el pensamiento ese teleológico acompaña visiones utópicas. Bien. Han habido pensadores ocasionales en Occidente en los últimos siglos donde intentan distanciarse un poco de esto, pero siempre con mucha cautela, porque para el sentido común de la gente sigue siendo un poco tabú, creo que en algún punto. Afirmaciones tales como las de Henry Kissinger, que dicen, bueno, en la política toda solución es la puerta de entrada a un nuevo problema. Claro, sí. Y eso lo vemos en la práctica, digamos, o sea, o parafraseando un poco esa frase, no sé si es de Einstein o por lo menos se le atribuyen a Einstein, de nada se pierde, todo se transforma. Sí, Ujú. muchas veces en política creo que, bueno, nada se resuelve, todo se transforma y toda solución es tu nuevo problema. Sí, sí. Porque las cuestiones van mutando, porque tienen consecuencias inesperadas, porque hay algunas tensiones internas de las sociedades que te demandan cosas distintas, que en el fondo nunca las vas a calibrar exactamente por las inercias propias de Exacto, sí, sí, la pendulares, vida. Sí, sí. sociedad, o sea, eh, en fin. Bien. Pero es pero ya ahí estamos, y sobre todo después de la revolución bolchevique, estamos claramente en el mundo del marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo tiene algunas particularidades, ¿no? Y es justamente la aplicación política de una tradición filosófica, que es el materialismo dialéctico. Que también hay que aclarar un par de cosas con eso, ¿no? A ver, el materialismo dialéctico básicamente es una filosofía de la historia basada en el hecho, en el axioma, en el punto de partida, que entiende que la historia tiene leyes científicas.
Por lo tanto, la persona que mejor entiende el pasado, mejor entiende el presente y hasta cierto punto mejor entiende el futuro. Y eso es una cosa importante, a un punto importante al que voy a volver. En el caso de China, el marxismo-leninismo sí le dio una herramienta intelectual poderosa para resolver muchas de estas tensiones internas que surgen del proceso de la caída imperial, ¿no? Después está simplemente las contingencias, los accidentes de la historia. No sé si el socialismo chino estaba destinado a triunfar, o en cualquier caso estaba destinado a triunfar porque eventualmente sabemos que triunfó, entonces trazamos línea de causalidad, pero digamos, la realidad del socialismo chino a mediados de los años 30 era áspera frente a un nacionalismo chino que había conquistado buena parte del país, y ahí en 1932 Japón invade Manchuria, y después en 1937 Japón invade el resto de China, y después eso desencadena eventualmente lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, que va a terminar en la derrota de Japón en manos de los aliados. Bueno, justo ayer fue el aniversario número 80 de Hiroshima. Una parte muy importante de ese relato que en realidad el público en general no es consciente, es que el día 8 de agosto, día 8 o 9, ahí me estoy confundiendo las fechas, pero justo creo que coincide el mismo día que Nagasaki, un día antes, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón. Ah, ok. Y en realidad ese es mucho más el punto en el cual Japón se termina de rendir, porque hasta ese momento Japón especulaba que Moscú pudiera cumplir algún rol de intermediario, ellos siendo conscientes de que podían resistir en la isla, en las islas principales, si aguantaban los bombardeos. Y Estados Unidos tenía sus contradicciones de invadir, de desembarcar en Japón. Cuando Moscú le declara la guerra, todas esas perspectivas se anulan, pero lo importante de eso es que Stalin invade Manchuria con 2 millones de hombres. Y no solo toma Manchuria, que era de las partes más industrializadas de China, sino que toma un montón de equipamiento militar japonés, sumado al equipamiento militar que ellos mismos llevan. Y cuando se retiran, todo eso se lo dejan llave en mano a Mao. Y entonces el ejército rojo chino, ¿no? Que empieza en una situación... ¿Mao ya era Mao, o sea, como la figura que conocemos hoy, o era más chiquito? Mao ya era la figura que conocemos hoy. Bien. Sin entrar en las internas de la historia del Partido Comunista Chino, se funda el 1 de julio de 1921, un grupo pequeño que va creciendo por dirección de Moscú, terminan haciendo un frente unido con los nacionalistas, mientras Sun Yat-sen estaba vivo. De hecho, los nacionalistas, el Partido Nacionalista Kuomintang, es un partido en algunos aspectos de inspiración leninista, porque son justamente los soviéticos los que ayudan a organizar ese partido, porque los ven como lo que ellos llamaban fuerzas burguesas progresistas que permitían ir minando el complejo mundo de influencia imperial europea en Eurasia, y después, de hecho, Chiang Kai-shek recibe entrenamiento militar en Moscú. Chiang Kai-shek tiene mucha relación con Stalin a lo largo de su vida, con idas y vueltas, con enfrentamientos, con arreglos, porque, bueno, ambas personas, dos animales políticos en un mundo hostil y ambivalente, con todas sus ambigüedades. Y en el 27, cuando llegan a Shanghái, Chiang Kai-shek hace la Gran Purga, en la cual busca destruir el Partido Comunista sobrevive, se replegan en la provincia de Jiangxi, que está justo al oeste, forman un soviet. Esto es una mala idea porque avanzan los nacionalistas y lo destruyen. Y ahí empieza la larga marcha y terminan en Yan'an, en el norte de China, en la provincia de Jiangxi, cerca de Mongolia y cerca de la Unión Soviética, Mongolia también siendo socialista. Y es en ese proceso, la larga marcha, y en los años, y en esa década de los 30, en Yan'an, donde Mao se vuelve Mao. Ese es el momento donde finalmente logra un lugar, no solo se vuelve un primus inter pares, sino que
claramente es la figura indisputada Bien. del socialismo chino. Empieza en una situación muy precaria y termina en la guerra mucho mejor. La cantidad de cuadros partidarios, la cantidad de soldados aumenta exponencialmente. Ya como estábamos hablando en 1945, estamos hablando de un ejército con 1 o 2 millones de hombres, ya estamos hablando de otro equipamiento, otra escala. No es no es una banda de guerrilleros desarrapados, basándose en el cariño y el apoyo de comunidades campesinas dispersas en las montañas del norte de China. No, estamos hablando de un ejército con artillería, un ejército con millones de personas, es otra cosa. Rápidamente la situación entre Chiang Kai-shek y Mao vuelve a colapsar. Ellos tienen una pseudo alianza en la Segunda Guerra Mundial, con sus contradicciones, con idas y vueltas, etc. Pero cualquier posibilidad de un arreglo, una solución política al enfrentamiento entre comunistas y nacionalistas se quiebra rápidamente, se reanuda la guerra civil. Hay Chiang Kai-shek, que no era particularmente ni un gran político, ni un gran estadista, ni un gran estratega militar. A veces a veces termina comparado con Mao simplemente porque fueron rivales, pero en muchos sentidos Mao Zedong es innegablemente un estadista de otra talla que Chiang Kai-shek, sin lugar a dudas. Después, los debates si Mao es bueno, Mao es malo, nada de eso, eso está al margen del hecho de que estamos hablando de dos hombres que están en ligas distintas. Chiang Kai-shek pierde, se repliega en Taiwán y Mao unifica el continente y el 1 de octubre funda la República Popular China. Y ese es el triunfo de la Revolución Socialista China. Y ahí, bueno, Mao enfrenta, o sea, hereda los problemas propios de la China post guerras del opio, y a eso se le agregan los problemas que hereda al haber consolidado un sistema marxista-leninista. Y esos problemas básicamente son, bueno, por un lado, qué iteración de modernidad industrial se puede incorporar para China, que justamente le asegura un cierto lugar en el mundo. Y a todo esto se le suma, digamos, el inmenso sentido de urgencia que acompaña el haber incorporado un sistema marxista-leninista. ¿Y por qué? Porque por la lógica propia del marxismo-leninismo, en el cual una vez que surge una revolución socialista, los imperialistas van a buscar destruirlo. En general, se piensa en términos de cuentas regresivas hasta la siguiente guerra mundial. Y para todos ellos, para Mao, para Stalin, pero también para De Gaulle, Churchill, Truman, Juan Perón, todos estaban pensando, bueno, la Tercera Guerra Mundial es cuestión de tiempo. Exacto. Creo que por su experiencia histórica y falta de perspectiva histórica no pudieron dimensionar realmente lo que significaban las armas nucleares y cómo el temor ante un conflicto termonuclear por ahora ha asegurado en términos generales la paz entre las grandes potencias, por ahora. Pero estaba esta sensación de urgencia, ¿no? China se tiene que industrializar rápido porque es cuestión de tiempo hasta que tengamos que enfrentarnos a Estados Unidos, y a Inglaterra, y a Francia, y etcétera. Y bueno, si pensamos que, como dijimos, la República Popular se funda en octubre del 49, en mayo de 1950 o marzo de 1950 estalla la Guerra de Corea, guerra en la cual Mao también se va a ver involucrado. Entonces, tenían elementos para pensar que esto era cierto.
esa industrialización medio forzosa que mencionaste recién, tiene oposición, entiendo, ¿no? Por lo que mencionabas antes de que había una cierta tradición de que la industria es como algo malo. Entonces, ¿se opone la población a eso o no? A ver, definamos población en el sentido de hay oposición al proyecto socialista china. Sí, de hecho, o sea, Sí. el nacionalismo chino tenía a esa altura bases. Por otro lado, el marxismo-leninismo tiene algunos sujetos sociales que los identifica como enemigos de manera explícita. O sea, el concepto de enemigo de clase es una parte no menor de ese sistema de pensamiento. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, en los primeros 3 años hay una importante campaña anti-terratenientes, ¿no? Viendo a los terratenientes como la tradicional clase opresora del pueblo chino de manera milenaria y para construir una China socialista, una China de los campesinos. Hay un gran uso de la propaganda. Bien. ¿Qué? Hay un gran uso de la propaganda. No, y fusilan a 750.000 campesinos en 3 años. O sea, hay propaganda y movilización y hay aplicación de mecanismos coercitivos, sin dudas. Ahí, bueno, el número puede parecer choqueante, pero nada, recuerda que en general en comparación a la población total, claro. Los conflictos en China suelen involucrar números que son a veces difíciles de digerir. Sí. En un contexto en el cual, con la fundación de la República Popular se considera que se termina el siglo de la humillación. Pero digo, China venía en un siglo de conflictos internos y violencia masiva de una manera casi ininterrumpida a una escala que es difícil de conceptualizar. O sea, tuviste la primera guerra del opio, tuviste la segunda guerra del opio. En un momento el 10% de tu población se había vuelto drogadicta por justamente estas importaciones forzosas por parte de Inglaterra. Tuviste la rebelión de los Taiping, que se estima que pudo haber resultado en la muerte de entre 20 y 30 millones de personas, lo cual lo hace, creo que es de los conflictos sangrientos, de los conflictos más sangrientos en la historia del mundo por fuera de las guerras mundiales. Los Qing, la dinastía Qing después tiene que suprimir una masiva rebelión en el oeste, también con millones de muertos. Después tenemos el colapso de la autoridad China central, primero con el colapso del imperio y después una primera experiencia republicana que sale muy mal, muy rápido. China se parte en una serie de señores de la guerra que combaten y conviven entre sí en distintas etapas, en distintos momentos, por distintas razones. Tenés toda la campaña del Frente Unido, que van los comunistas y nacionalistas desde Guangzhou hasta el río Yangtze, en una campaña militar, digamos. Ahí van avanzando a los tiros. Completado eso, los nacionalistas hacen una purga brutal de los comunistas. En todos los años 30 hay conflictos fronterizos, hay asesinatos, hay idas y vueltas, hay traiciones. Y después tenemos la invasión japonesa, que a China le costó alrededor de 20 millones de muertos. Lo cual poca gente lo sabe, fuera de China. Mejor dicho, poca gente sabe esto en Occidente. China es el segundo país con la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y después a eso le sumás un montón de muertos más en la guerra civil. O sea, ese es el contexto en el cual esto se da, digamos. Es un país en el cual al momento que llega Mao al poder, llega con un siglo de violencia política encima de ese país, en el cual... Quiero preguntar justamente, esto es como una duda más filosófica, si se quiere. ¿Se le perdonan a Mao el número de muertes que a un tal Hitler no se le perdonarían? ¿De alguna forma puede ser?
Difícil. A ver, ahí el tema es, a ver, un par de cosas para decir al respecto. Eh, Uno es, o sea, depende de qué números estemos hablando, porque en el mundo académico, sobre todo anglosajón, que tiene una larga tradición anticomunista, Sí. muchas veces ronda la pregunta de, bueno, ¿cuánta gente mató el comunismo? Mm, Lo cual es una pregunta difícil de responder en el sentido de a qué llamamos matar. Es la gente ejecutada, gente que se buscó matar, gente que murió como consecuencias de algunas políticas, o gente que directamente murió debajo de claro. gobiernos comunistas. No sé, Brasil es un país que tiene entre 50 y 60 mil asesinatos por año. Eso significa que Claro, todo presidente brasilero que haya gobernado 4 años es responsable de la muerte de 240 mil personas. claro, es una buena pregunta, está O bien. sea, eh, sí me parece que el caso del nazismo no sé si es tanto la cantidad de muertos, sino los motivos y la manera en la que Ujú. fueron hechos. Eh, Me parece que en cualquier caso el concepto de que la gente se mate por ideas políticas y la lucha de clases, me parece que si bien hay mucha gente que lo condena, comparativamente creo que el sentido común de mucha gente lo considera algo más comprensible que la destrucción, y eso en función de crear un nuevo orden social, un nuevo orden político. Creo que para mucha más gente eso es más comprensible que el exterminio sistemático de diversos pueblos como una finalidad en sí misma. Pero con una finalidad relativamente similar, ¿o no? O sea, Hitler quería llegar a un punto y Mao también, ¿no? No, pero Mao no. Mao lo que quería hacer era construir otro orden económico y social y político. Mm, Hitler lo que quería era eliminar básicamente todas las razas que no fuesen la suya de la faz de la Tierra. sí, 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 No entiendo. hay o sea, y nuevamente, una cosa puede ser un terrateniente, dueño de X cantidad de hectáreas, Sí, que tal vez justamente tenía vínculos con el gobierno nacionalista, tal vez responsable de haberle quitado comida a sus campesinos, tal vez responsable de haber tenido un grupo armado y haber fusilado a sus campesinos cuando protestaron por esto o por claro. lo otro. O sea, digo, un terrateniente en China es potencialmente un gran industrial en China. Eh, Muchas veces también son, o sea, no son identidades económicas y sociales, pero muchas veces también son identidades políticas. Claro, sí, sí, En obvio. un mundo como fue la China entre 1850 y 1950, eh, una China donde la violencia era una parte muy central del devenir de la política, eh, son actores políticos con los cuales eh, hay más argumentos, hay más idas y vueltas, hay más responsabilidades versus meter una persona en una cámara de gas porque nació con alguna deformidad física. Claro, sí, 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 Eh, totalmente. Yo hablaba más que nada en términos de números, ¿no? Sí. bueno, es que también y en términos de números, bueno, digo, mucho, o sea, hay un foco particular puesto en el nazismo. De la misma manera, igual yo te lo podría retrucar y decirte, bueno, ¿por qué hablamos tanto de los millones de muertos de los gobiernos totalitarios, que es Sí. una Y categoría nadie que habla he de discutido en Japón. algún punto, pero, no sé,
¿Cuánta gente habla de los millones de muertos que dejó Winston Churchill en Bengal, cuando le sacó toda la comida porque temía que los japoneses invadan desde Birmania? Totalmente. ¿Cuánto hablamos de los 3 o 4 millones de muertos productos de la partición de la India, una decisión gratuita por parte del gobierno británico? ¿Cuánto hablamos de los 100.000 muertos que dejó Francia en la isla de Madagascar para evitar la independencia? Entonces, y también en eso, o sea, no sé, ¿cuántos son los muertos del capitalismo? ¿O cuántos son los muertos del cristianismo? O sea, y nuevamente, que... o sea, la gente que moría de viruela en el Nuevo Mundo son muertos del cristianismo. Claro, sí, ¿Achacamos a Jesús? Claro. Y bueno, el problema con todas estas cosas es que todos esos argumentos son posibles. O sea, porque, a ver, a mí no me gusta mucho el concepto de idea indefendible, porque me parece que es falsa. Porque me parece que es muy fácil defender cosas, porque si algo sobran en la vida son argumentos. Porque los argumentos no tienen por qué ser lógicos, pueden ser falaces y pueden ser falsos. O sea, o sea, los argumentos te los podés inventar. Claro. Que tengan más o menor credibilidad, no importa. Pero bueno, en la ciudad de La Plata acabamos de ver una protesta de dino-negacionistas, gente que niega la existencia de los dinosaurios y se organizan en fin. Entonces, no. Me parece que en un plano de cierta responsabilidad cívica, no creo que hayan cosas indefendibles. Hay cosas que me parece que no se deberían defender. Me parece que para lograr cierto nivel de cohesión en una república, en una democracia, necesitamos estar todos más o menos de acuerdo en dónde están los límites y dónde están los límites, no solo políticos, sino también discursivos. Porque hay ideas, o sea, las ideas en el fondo son un poco una caja de Pandora y uno no tiene claro dónde termina, y empiezan criticando el CONICET y terminamos con los dino-negacionistas y los antivacunas y los terraplanistas. Y todo eso sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Claro, sí. Dicho eso, charlábamos esto con mi marido y le dije, le iba a preguntar a Francisco sobre este tema. No, pero eso, sin duda me parece que hay en Occidente una visión mucho más irredimible del nazismo y ese proceso. Hay también un sesgo anticomunista en la academia occidental muy notable, que muchas veces, en general, no está acompañado por un nivel de autorreflexión en los propios crímenes de lo que fue el mundo capitalista en la misma época. Y esto, no sé, es simplemente para dar un marco de lo que era el mundo en esa época. Un mundo donde, nuevamente, la gente no tenía tanto... no tenía mucho problema con la violencia, en general, a lo largo de la Tierra. Sí. Es muy moderno, muy reciente todo eso, claro. Sí, de hecho, bueno, en la Convención de Genocidio que se firma en 1948, excluye dos categorías muy importantes. O sea, genocidio es cuando uno busca la eliminación total o parcial de un grupo humano de acuerdo a las categorías de nacionalidad, religión, raza y etnia, si no me equivoco. Pero excluye razones políticas y excluye razones económicas. Y eso es porque, bueno, tanto Truman como Stalin estaban muy de acuerdo en seguir matando gente por motivos políticos. Y hay toda una discusión de, por ejemplo, no sé, bueno, ya que fue lo de Hiroshima, ayer el aniversario. Si Hiroshima es un genocidio o no. Bueno, o sea, legalmente no,
porque la persona que hizo Hiroshima y Nagasaki es una de las personas que definió el término genocidio. Entonces, la persona que tiró la bomba atómica se aseguró que sea lo que significa genocidio, que no sea eso. Exacto. ¿Eso lo hace menos malo? No. No. Creo que también a veces, bueno, soy historiador, no soy abogado, entonces también tengo otra relación con las leyes y las categorías, pero en el fondo a veces creo que terminamos en discusiones que son más abstractas de las categorizaciones, Sí, que nos alejan de la cosa en sí. No sé, poner el título que quieras a Hiroshima. Yo le pongo el título de tiraron una bomba termonuclear sobre una población civil e incineraron a decenas de miles de hombres, ancianos, mujeres y niños. Y eso lo hicieron los buenos, digamos, los que son considerados los buenos, ¿no? Por la historia. Por la historia que ellos escriben. Entonces, claro, bueno, sí, es lo que te pongan en el colegio, es que los buenos tiraron 2 bombas nucleares, ¿no? Bueno, no sé, eso es mejor o peor que fusilar a terratenientes. No sé, o sea, nuevamente ahí entramos, Entiendo. Ahí ya entramos en el plano de las visiones políticas de cada uno y hasta dónde está, cuál es su universo moral y cuáles son las cosas que uno está dispuesto o a no hacer en función de tales o cuales objetivos. Pero sí, digamos, a ver, que en el marco de un proceso revolucionario y en el marco de un siglo de sostenida violencia política, que la revolución maderista haya aplicado mecanismos coercitivos, sí. ¿Eso significa que no eran vistos como legítimos por la población? No necesariamente. Porque también en una población que es predominantemente campesina, que sufrió bastante durante el gobierno de los nacionalistas y bajo ese orden social. Y la verdad que Mao, por cientos de millones de personas, y hasta el día de hoy, es visto como un héroe. Entonces, digo, más de una cosa puede ser cierta al mismo tiempo. Y las personas también tienen opiniones complejas sobre algunas cosas. Pero en cualquier caso, también hay un punto clave en todo esto que es, bueno, Mao imita primero el modelo de economía centralmente planificada de la Unión Soviética, y en eso, bueno, también tenemos que señalar que dentro de lo que es la historia china, el teórico marxista que más influyó el socialismo chino y el que más influyó el marco teórico de Mao, no es Marx, no es Engels, no es Lenin, es Stalin. Stalin, claro, sí. Y en eso, en un sistema en el cual la genealogía de ideas es importante, ¿no? En el cual todos los líderes marxistas-leninistas se plantean como estudiantes, como discípulos de líderes anteriores. Mao entra cómodamente en esa genealogía. Y mientras Stalin estaba vivo, Mao no tenía ningún problema en presentarse como discípulo de Stalin. Ahora, ¿qué sucede cuando Stalin muere en el 56? Dos cosas importantes. La primera es, bueno, ¿quién es ahora el líder del socialismo internacional? Sí. Y en eso lo que les decía acerca del materialismo dialéctico. A ver. La persona que mejor entiende la teoría, mejor teórico, es la persona que mejor entiende el pasado, mejor entiende el presente, y como además el marxismo-leninismo es teleológico, piensa que la historia avanza en una dirección específica, el mejor teórico también es la persona que hasta cierto punto mejor vislumbra el futuro, o sea, tiene una dimensión que es casi esotérica en algunos puntos, ¿no? Lo cual, eso hace que, debido a la importancia de la teoría, eso resulta en que en el marxismo la legitimidad del gobernante es producto de su manejo de la teoría. El líder es también el mejor teórico. Por lo menos se presenta de esa manera.
Y en eso, irónicamente, yo creo que el marxismo-leninismo es el verdadero heredero dentro de la modernidad industrial de ese viejo concepto del filósofo rey de Platón. Y de hecho, voy a hacer un PNT en el medio de esta entrevista. Yo tengo un canal de YouTube que estrené este año y el último video que saqué es justamente acerca de un video más filosófico acerca de las palabras y las cosas, y eso gira en torno a este concepto, la verdad, pero donde también trazo esta genealogía entre Platón y el socialismo, particularmente el marxismo-leninismo. Pero sí, en eso el leninismo es muy heredero de esa tradición. Muerto Stalin, ¿quién es el mejor teórico? ¿Quién ha hecho más aportes al marxismo-leninismo? ¿Quién es el revolucionario de mayores credenciales en el planeta Tierra? Yo, dijo Mao. Y la verdad que, digamos, creo que es una afirmación que tenía su razón de ser. Sí, o sea, es la persona que descubre que puedes hacer una revolución socialista con campesinos, algo que parecía absolutamente heterodoxo, pero la lleva adelante en un contexto. Es la persona que hace lo que es, sin duda, la segunda revolución socialista más importante de la historia hasta ahora. Entonces, naturalmente, Mao pensaba en tener un rol protagónico en ese aspecto. El eventual heredero de Stalin en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, tiene una opinión distinta porque él pasó a ser el líder de la Unión Soviética, la superpotencia socialista del momento. Y bueno, empiezan a haber tensiones entre esos hombres rápidamente, solo profundizados por el 20 Congreso del Partido de la Unión Soviética en 1956. Cuando Nikita Khrushchev hace el discurso secreto, en el cual hace una denuncia íntegra de la figura de Stalin y comienza el proceso de la desestalinización. Algo que es visto por Mao y por otros como una locura, como un tiro en el pie. De hecho, de las primeras cosas que tiene que hacer Khrushchev es ir a reprimir una revuelta en Hungría. Miles de muertos. Claro, sí. Justamente por la desestalinización. Y ahí, bueno, Mao tiene un discurso en el cual dice, bueno, no... Sí, Stalin, naturalmente, como cualquier hombre, tuvo sus errores, pero Stalin fue, en promedio, 70% bueno, resuelto. Y dice, sobre todo, no podemos tirar a la basura la espada de Stalin. Y en eso, nuevamente, Stalin, un hombre sobre el cual se pueden decir muchas cosas, un hombre sobre el cual se han dicho muchas cosas, pero haya sido lo que haya sido la Unión Soviética durante sus primeros 30 años de existencia, la Unión Soviética era el país que había construido Stalin de una manera muy personal, de una manera muy directa. Era un pilar fundamental del socialismo internacional y una figura de reconocimiento mundial, un hombre que fue 2 veces hombre del año de la revista Times, de una figura colosal en el siglo XX. Y en muchos sentidos es la desestalinización y esa legitimidad, digamos, ese agujero en la legitimidad que queda dentro del sistema soviético, que eventualmente va a llevar a su caída. O sea, o es justamente la desideologización de los cuadros partidarios lo que conduce al colapso de la Unión Soviética. Y en esto coinciden tanto la visión ortodoxa de las historias del Partido Comunista de China, como la producción de la sovietología estadounidense actual. O sea, lees al Partido Comunista de China y lees a Stephen Kotkin, o sea, ambos coinciden en esto, es el partido, son los cuadros del partido los que abandonan ese proyecto. Porque ya no creen en ese proyecto, entre otras cosas porque Nikita Khrushchev demuele uno de sus pilares más fundamentales, buscando tirar abajo la figura de Stalin. Y ahí es que, bueno, la Unión Soviética empieza en una línea revisionista, mientras que Beijing se considera hasta el día de hoy el legítimo heredero de ese proyecto. Porque nuevamente, en eso la genealogía de ideas en China es ininterrumpida. Más allá de que cada líder ha hecho sus aportes teóricos, porque todos los líderes
marxistas-leninistas. A pesar de ser, en general, hombres muy ocupados, todos buscan el tiempo para escribir cosas y hacer sus propios aportes. La genealogía es ininterrumpida de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. Y esa línea es ininterrumpida y por eso hasta el día de hoy, entre otras cosas, el partido es mucho más legítimo hoy en el 2025 de lo que era el partido soviético en 1975. Claro, y con una gran fortaleza, aparte, política. Bien, bien, bien. Bien, espectacular. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, O sea, perfecto. hablarse, se pueden seguir hablando Por ahora. supuesto, podemos seguir toda la semana, no hay problema. Bueno, Francisco, te agradezco un montón, fue espectacular. Me dejaste con un montón de ideas y de preguntas, así que probablemente te tengamos de nuevo por acá. No Gracias. quieren, a disposición.